You are now unmuted. Bueno, muy buenas tardes. En este momento saludo al estudioso Luis Ángel que se encuentra conectado y vamos a hacer una revisión sobre los aspectos fundamentales de la parte de instrumentación para el tema de transmisores y sensores. Entonces la idea es repasar un poco los principios de funcionamiento según las variables que vamos a medir. Entonces, Luis, si hay alguna pregunta, pues me la vas haciendo y yo estoy pendiente del chat para que me la hagan mientras llevo la presentación. Para los compañeros que no se encuentran conectados, pues esta grabación va a aparecer más adelante, tanto en el espacio de conferencias como en la parte de los módulos. Yo les creo ahí un enlace del video completo para que lo puedan observar posteriormente. Entonces, el tema es un poco complejo, ya dado que maneja muchos principios físicos y mucha ingeniería, pero la idea es revisar el principio de funcionamiento de los distintos dispositivos de medición. Entonces, para no hacer muy larga esta conferencia, nos vamos a enfocar principalmente en la medición y en la transmisión, dependiendo de las distintas medidas para distintos procesos. Entonces voy a colocar la presentación y cualquier pregunta me la haces llegar por favor por el chat. Entonces como tal nos vamos a meter de lleno en el trabajo con el trabajo y la revisión de los conceptos básicos en base a los transmisores y sensores. Muchas veces pensamos que es lo mismo, pero en algunas ocasiones cambia el concepto tanto de transmisor como de sensor. Entonces podemos definir los transmisores como esos instrumentos que captan la señal o la variable que estamos midiendo y la transmiten a distancia a un determinado instrumento. Ya puede ser un controlador o un dispositivo de monitoreo, a una red de campo, etcétera. Entonces básicamente el diagrama que se muestra a continuación es el que nos da esa descripción de las funciones que puede tener un transmisor. Entonces, si esto que estoy señalando es como tal el proceso en el cual estamos midiendo alguna variable, por ejemplo, que estemos midiendo la temperatura o el nivel ahí dentro del tanque, vamos a tener un sensor. A veces el sensor y el transmisor se encuentran en un mismo dispositivo. A veces tenemos el sensor por un lado y el transmisor por el otro. Entonces no en todos los casos un sensor y un transmisor son lo mismo. Pueden cambiar dependiendo de la configuración, dependiendo del sector industrial o pues dependiendo de las variables a medir. Entonces pues hay que tener en cuenta eso. Si acá tenemos el sensor y necesitamos medir esa señal, pues la transmitimos a un transmisor como tal, valga la redundancia, y ese transmisor pues es el que se encarga de llevar las mediciones hechas, ya sea pues al indicador o al controlador o a un sistema de red de campo, dependiendo pues de la configuración que tenga la planta. A veces esas comunicaciones se hacen por distintos protocolos, los han escuchado, puede ser por ahí, el más famoso pues es el HART, que utiliza transmisión de datos de sensores, o también el Profibus, dependiendo pues de la complejidad del proceso y qué protocolo se adapte mejor a las necesidades de la industria. Cuando hablamos de señales de transmisión pueden ser de tipo neumática, es decir, las que utilizan aire a distintas presiones para sus procesos. Señales electrónicas, que estas son las que transmiten las mediciones de los distintos dispositivos. Y señales digitales, que son las que nosotros conocemos como señales binarias, que se dan en altos y bajos, en unos y en ceros. A veces digitalizamos una señal continua a una señal discreta para poder hacer distintas configuraciones de manejo y de transformación de datos. Telemétricas pues son esas que ya se utilizan para grandes distancias, generalmente apoyadas por procesos de telecomunicaciones, de espectros electromagnéticos. Y las hidráulicas
son las que utilizan algún tipo de fluido que puedan soportar gran potencia. Entonces esas señales son las que vemos en aparatos pues muy robustos como las retroexcavadoras o aquellas que necesitan levantar grandes pesos. A eso es a lo que nos referimos con gran potencia. Red de campo son esas transmisiones de datos que se hacen a nivel industrial. Por ejemplo, se requiere transmitir la medición de una señal de temperatura a un controlador. Entonces, esa transmisión que se hace desde el sensor hasta el controlador es a lo que nos referimos como una red de campo, es decir, la que está inmersa allá dentro de la planta. Entonces, ahí se utilizan distintos protocolos de comunicación, como los que mencionaba, Profibus, HART, Modbus. Esos son protocolos de comunicación que se utilizan en redes de campo, es decir, cómo se lleva la información del sensor al controlador o al computador. A eso se refieren las redes de campo. Bueno, dentro de los transmisores como tal tenemos de tipo neumático, como ya lo dijimos, los que manejan grandes presiones de aire, electrónicos y algunos que son inteligentes dependiendo de la construcción que tengan en sí. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco sobre ellos. Vamos a empezar con la medición de presión. Y esta es una de las variables que más se mide a nivel industrial. Entonces, cuando hablamos de presiones, son la fuerza que ejerce un fluido que pasa por una tubería, por ejemplo. Entonces, en áreas industriales como la petrolera se utilizan mediciones de presión. En tema del área química, donde se utilizan distintos fluidos con propiedades químicas, se utilizan mediciones de presiones. En el área, por ejemplo, de los servicios públicos, para la medición de las presiones de agua, de lo que se lleva a los hogares, se utilizan medidores de presión. Entonces, pues es una variable que se usa con mucha frecuencia. Sí, los más utilizados es el Profibus, el Modbus y el HART. Para la parte de instrumentación, el HART es el que más se utiliza. Entonces, cuando hablamos de mediciones de presión, el instrumento típico cuando hablamos de presión es el manómetro. Un manómetro pues es digamos que es un artefacto muy simple, ¿cierto? En el cual utiliza la presión directa de lo que se está midiendo para poder mover esa agujita que muestra el tablero. Eh, Cuando hablamos de presiones tenemos distintos sistemas de medida, depende del área en la que se esté trabajando. Entonces, por ejemplo, en el sistema inglés se utiliza el PSI, en el sistema métrico se utilizan los kilogramos sobre centímetro cúbico y en el sistema internacional se utilizan los pascales. Aunque también depende pues del fabricante de instrumentos, ellos involucran las distintas medidas para, para mediciones. Entonces a veces acá en Colombia pues nos encontramos a técnicos que llevan manómetros en PSIs, así este no sea el sistema de funcionamiento normal. Existe una serie de tablas que nos permiten convertir los valores de un sistema a otro. Cuando hablamos de presión también hay que referirnos a que hay distintos tipos de presiones. Están las presiones absolutas que se miden a partir de la presión que existe en el vacío. La presión atmosférica, que pues es aquella relacionada con la atmósfera como tal, y la presión manométrica, que es la que se toma en base a la presión atmosférica y un punto relativo donde nos encontremos. Simplemente es como para anotar los tipos de presiones que existen. Y en base a eso pues se hace la construcción de los dispositivos. Correcto, sí, sí, Luis, tienes razón. Bueno, entonces hablando ya como tal de los instrumentos para medir la presión, lo que les comentaba, los más comunes son los manómetros. Entonces pueden existir de distintos tipos.
tanto digitales como analógicos. Y aunque no lo parezca, los analógicos, que son pues como los clásicos, los comunes, son a veces más exactos que los digitales, ya que los digitales depende mucho de los factores de calibración para que funcionen correctamente. Entonces, para entender un poco el principio de funcionamiento de los manómetros, por acá tengo un video que les había buscado para entender un poco cómo funcionan los manómetros. En la instrumentación industrial se utilizan dos tipos de manómetros diferentes: los manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de membrana. Estos dos tipos de manómetros tienen principios de funcionamiento distintos y por lo tanto son apropiados para diferentes aplicaciones. En los manómetros de tubo Bourdon, la presión se mide a través de un muelle tubular que transmite la presión a la aguja a través de un mecanismo. Los manómetros de tubo Bourdon se pueden utilizar en un amplio abanico de situaciones y cubren la mayor parte de aplicaciones. Los manómetros de membrana son los adecuados cuando los manómetros de tubo Bourdon llegan al límite de sus características técnicas. En los manómetros de membrana, la presión se transmite a un tirante a través de una membrana ondulada. Este tirante transmite la presión al mecanismo de la aguja. Los manómetros de membrana son los idóneos, por ejemplo, para la medición de bajas presiones. La gran superficie de la membrana permite usarlos en aplicaciones a partir de 16 milibars. Por el contrario, en los manómetros de tubo Bourdon, los rangos de medición comienzan a partir de 600 milibars. Los manómetros de membrana ofrecen una buena protección en caso de sobrepresiones, debido a que la membrana puede apoyarse contra la brida superior. Los manómetros de membrana de Vica están equipados de serie con una protección contra sobrecargas 5 veces el fondo de escala. Si es necesario, los manómetros se pueden dotar de una protección contra sobrecargas incluso mayor. Los manómetros de membrana también tienen ventajas al utilizarlos con medios críticos. La membrana se puede recubrir con los materiales más diversos como PTFE, oro, Hastelloy y muchos más. De esta manera se protege el dispositivo contra medios agresivos. Opcionalmente, la brida inferior también se puede revestir de un material especial. Las membranas con brida de conexión abierta también son apropiadas para medios viscosos. Gracias a su gran sección transversal, el canal de presión no se puede obstruir. Por lo tanto, la correcta decisión entre utilizar manómetros de tubo Bourdon o manómetros de membrana depende en todo momento de la aplicación en concreto. En Vica estaremos encantados de asesorarle a la hora de elegir el manómetro adecuado para su campo de... Entonces, bueno, este video me gusta porque ilustra, pues como de una forma básica, el funcionamiento de los manómetros. Bueno, hay otro instrumento también que se utiliza mucho en la industria y son los que conocemos como presostatos. Y este, digámoslo así, que es un dispositivo de emergencia. ¿Cómo funciona? Según digamos, la cantidad de presión que nosotros queremos controlar, configuramos o calibramos en la parte de arriba, es una especie de perilla que bajo los parámetros que indique el fabricante se configura para una presión determinada. ¿Qué pasa? El líquido o el fluido entra normal pues por su entrada característica de manómetros, y lo que va a hacer es este tornillo que está acá, lo va a comprimir. Según la calibración que nosotros hagamos hecho acá, si se comprime mucho el tornillo, se va a activar este mecanismo que acá aparece en rojito, y lo que hace va a ser cerrar el flujo de líquido que se tenga. Entonces, por ejemplo, si sobrepasa la presión de trabajo normal, se bloquea la salida de fluido y, digámoslo así, que se para la operación. Entonces es un dispositivo que se puede emplear para la seguridad. Es, digámoslo así, autónomo, ya que funciona mecánicamente. Y los que son transmisores de presión como tal son los más empleados a nivel industrial. Estos, además de mostrar los niveles de presión, transmiten la señal eléctrica
para que sea reconocida por un controlador o un computador y se puedan ejecutar acciones de control. Es decir, que transmiten esas señales que se están midiendo hacia el controlador. Entonces, este tipo de dispositivos involucra un sensor, que es el que se encarga de hacer la medición de la presión, involucra una parte electrónica que transforma las señales del sensor de una manera en que el PLC o el controlador la pueda reconocer para que haga sus procesos de control. Actualmente pues es común encontrar los que tienen una pantalla para monitorear directamente sobre el proceso los niveles de presión, pero los más clásicos pues no involucran una pantalla. Digamos que lo que se hace es llevar directamente la señal hacia el controlador. Ahora hablemos un poco sobre los medidores de nivel o los transmisores de nivel, otra de las variables más controladas a nivel industrial. Bueno, se utilizan los transmisores de nivel dado a que hay muchas industrias en las que se necesitan tener tanques de almacenamiento de cualquier fluido y por lo tanto es necesario controlar el nivel que tengan esos tanques. En muchas ocasiones esos tanques son cerrados, es decir que un operario no puede ver el nivel pues de una manera así de observación directa, por lo tanto se requieren una serie de dispositivos que sean capaces de reconocer el nivel dentro del tanque. Hay muchos métodos para la medición de nivel y pues para ello se van a utilizar distintas configuraciones. Unos son más precisos que otros y también depende mucho de las características del líquido que se esté midiendo, o sea, esas características que tienen que ver con la viscosidad o que tienen que ver con la fluidez que tenga un líquido como tal. Esas características nos van a alterar la medición de nuestra variable que sería el nivel. Entonces para los instrumentos de medición del nivel se pueden presentar aquellos que miden de manera continua, es decir, esos que todo el tiempo están midiendo el nivel dentro del tanque. Hay unos que se llaman de medición discreta, entonces esto lo podemos notar como simplemente nivel alto y nivel bajo. Entonces cuando el nivel es alto, digamos que envían un 1 y cuando el nivel es bajo, envían un 0. Simplemente indican nivel alto y nivel bajo. Y aquellos pues que permiten visualizar directamente la medición que se está haciendo, que son los que llamamos visores de nivel. Entonces hay que tener en cuenta las características como tal de la sustancia que está dentro del tanque. Entonces características como la viscosidad, si se genera espuma. Esto es muy importante porque muchas veces si un fluido genera espuma, esa espuma no nos está indicando el nivel real del líquido. Entonces el sensor se puede confundir dado esa espuma que se presenta en el tanque y nos va a dar una medición errónea. Entonces hace un tiempo leí por ahí eh, de una falla que hubo en una planta de cerveza porque el lúpulo generaba mucha espuma y a futuro esas malas mediciones de nivel llevaron a que fallara la calidad de la cerveza porque las mediciones eran incorrectas, entonces no se tenía en cuenta completamente las características en base a que se producía mucha espuma. Hay que verificar en caso de que se esté midiendo sustancias sólidas, por ejemplo las que se presentan en gránulos, también se pueden determinar si se almacenan en un tanque, pues también se puede determinar el nivel, ¿cierto? Por ejemplo las partículas de plástico que por lo general vienen en forma de gránulos y o muchas otras temperaturas que van a afectar la medición de nivel. Entonces, para los transmisores de nivel hay muchos en el mercado y depende de la tecnología que utilicen, pues va a afectar sus características. Entonces, comúnmente encontramos los de presión hidrostática, los de desplazamiento ultrasónico tipo radar
y los capacitivos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el principio de funcionamiento de cada uno. Entonces empezamos por los que se llaman de presión diferencial. ¿Cuáles son estos? Estos van a utilizar el principio de presión, los que hablamos anteriormente. Fíjense en la imagen que tenemos en esta presentación, esta que les estoy marcando. Se va a medir la presión en la parte superior y la presión en la parte inferior. Se hace una ecuación como las que ustedes ven acá, en donde se establece la relación entre la presión que estaba arriba y la presión que estaba abajo, y en base a ello es posible calcular el nivel. Por eso se llama de presión diferencial. Se resta, digámoslo así, la presión de arriba con la presión de abajo, y mediante la ecuación es posible determinar el nivel que está dentro del tanque. Hay otro tipo que son los de desplazamiento, digámoslo así, que son los más comunes porque utilizan un flotador que se introduce dentro del líquido, y si según el nivel que tenga el tanque, el flotador pues va a desplazarse, ¿cierto? Va a desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Entonces fíjense como el que tenemos en esta diapositiva se presentan de dos características, los que son horizontales y verticales. Entonces estos que son los verticales, simplemente al estar en contacto con un líquido, digamos si el nivel del líquido está acá, pues el flotador va a subir un poquito, y si el líquido pues ahora está más arriba, pues va a subir más, y según una serie de dispositivos que tengamos internamente, se puede hacer el cálculo de ese desplazamiento que hubo del flotador, y en base a eso determinar el nivel. Los que son de manera horizontal, pues ocurre lo mismo. Se va a desplazar, digamos acá está el líquido, se desplaza el flotador, y esto hace que de alguna manera esta plaquita que está acá baje como si fuera un columpio, ¿cierto? O sea, sube en esta parte y baja en la otra, y según los dispositivos que tengan acá se puede calcular el nivel dentro del tanque. Bueno, uno de los más comunes son los transmisores de nivel ultrasónicos. Estos, ¿qué hacen? Generan una señal acústica, una onda acústica que al contacto con el líquido se va a reflejar. Entonces, para poder entender mejor esto, funcionan de la siguiente manera. Este es mi dispositivo, este es mi transmisor. Él va a generar una onda acústica, por eso se llaman ultrasónicos. Al contacto con el líquido, dependiendo de las propiedades, esta onda que está tocando el líquido se va a reflejar, es decir, que va de alguna manera a devolverse nuevamente hacia el sensor. Y el sensor pues tiene una capacidad de medir esas ondas que se están reflejando, y en base a esa medición pues calculan el nivel dentro del tanque. ¿Qué ocurre? Que si el nivel está más bajo, pues la onda que se refleje va a ser menos potente al momento de llegar nuevamente al sensor. Entonces pues el sensor determina si hay un nivel alto, hay un nivel medio o hay un nivel bajo. Industrialmente los encontramos con estas formas. Y otros que se parecen mucho en cuanto al funcionamiento son los de radar, que utilizan el principio así como el de las ondas, en este caso son microondas, para poder ubicar la posición del líquido. Estas ondas por lo general son infrarrojas, entonces digamos que se refleja la señal de la onda sobre el líquido, como en este caso, y como son señales infrarrojas, pues es posible determinar la profundidad a la que se encuentre el líquido. Entonces también son muy comunes, aunque estos suelen ser un poco más costosos que los ultrasónicos, por eso se utilizan más los ultrasónicos a nivel industrial. Y el otro tipo que tenemos son los transmisores de nivel capacitivos.
Entonces, de pronto de la parte electrónica han escuchado hablar de lo que es un capacitor o un condensador, que utiliza dos placas metálicas y un material en medio, que lo que permite que se almacene energía en el medio de esas dos placas metálicas. El principio de funcionamiento es muy parecido en estos tipos de medidores o en estos tipos de transmisores. Dependiendo del nivel de líquido que se encuentre dentro del tanque, la capacidad o la capacitancia mejor va a cambiar. Entonces, como se requieren de dos placas metálicas, Internet. una placa va a ser la que se encuentra pues establecida por esa varilla que tiene el sensor, y otra placa metálica pues va a ser la pared del tanque. Y en base a esa configuración que se haga, dependiendo del nivel, pues es posible medir el nivel del tanque. Entonces por acá les tenía otro video en donde se Vale, explica sí. mejor el tema de los medidores de nivel. You are now muted. You are now unmuted. ¿Está fallando el audio? Vale, igual pues esta clase está siendo grabada con toda la calidad para no perder esos problemas de internet que se pueden presentar. You are currently the only person in this conference. En los dos siguientes parámetros se tiene que introducir el rango de medida, empezando, como muestra el instrumento, determinando la calibración de vacío. La calibración de vacío E determina la distancia entre el punto de referencia, en nuestro ejemplo el punto más bajo de la brida, y el nivel mínimo. Seleccionamos la distancia de vacío de 4,865 metros y confirmamos con la tecla E. Determinaremos la distancia de llenado en el parámetro calibración de lleno, definido como la distancia entre el nivel mínimo y el máximo. En nuestro ejemplo, hemos seleccionado un rango de 4,5 metros. Los siguientes tres menús nos darán información. Bueno, eso era para ver un poco el funcionamiento de algunos sensores que tienen estas características. Bueno, otra medida importante son las medidas de caudal o de flujo. Estas son importantes, por ejemplo, para determinar el consumo de agua a nivel doméstico o industrial, en la parte de hidrocarburos, por ejemplo, para el manejo del petróleo, del gas, etcétera. Entonces hay que recordar a qué hacemos referencia cuando hablamos de caudal. Entonces decimos que la materia se presenta básicamente en dos estados, que sería el estado sólido, en el cual hay un volumen y una forma definida, y en un estado líquido o de fluido, que es en donde la materia toma la forma del espacio en el cual esté contenida. Esto aplica pues tanto para líquidos como para gases. Entonces cuando hablamos de caudal nos referimos a esa relación que existe entre la velocidad de circulación de un líquido dentro de una tubería, y eso nos permite determinar en sí el volumen en esa sección transversal en relación al tiempo. Más o menos esa es la característica de cuando hablamos de caudal, y pues va muy de la mano con el tema de la presión. Entonces por eso hablábamos del principio de Bernoulli o el teorema de Bernoulli, que nos dice que cuando un fluido es lento, la presión aumenta, y cuando un fluido es rápido, la presión disminuye. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, cuando se están bañando
Y si en un caso dado hubiera un líquido que presentara una alta viscosidad, entonces ese líquido pues va a ser más lento al momento de subir por la tubería. Y como va a ser You más are lento, currently the es only decir, person in this conference. se requiere que haya una fuerza mayor que pueda empujar ese líquido hacia la salida, ¿cierto? Hacia la llave. Entonces, en eso se basa el principio de Bernoulli, que tiene que ver directamente con la medición de fluido o de caudal. Dependiendo del tipo de fluido que se esté midiendo, van a haber muchos aparatos para poder medir el caudal. Entonces vamos a tener medidores de tipo más de fluidos másicos, de fluidos volumétricos o los que presentan otro tipo de características. Entonces en este cuadro se encuentran una serie de descripción de distintos dispositivos que se pueden medir en base a las características que tenga el fluido. Como se haría muy amplio hablar de cada uno de ellos, vamos a tocar los aspectos fundamentales o los aspectos principales en cuanto a los dispositivos de medición de caudal. Uno de los más comunes son el rotámetro. Este dispositivo tiene un pequeño flotador internamente que al momento en que entre el fluido, pues depende de la velocidad que lleve, el flotador va a desplazarse más rápida o más lentamente. Entonces los rotámetros tienen una escala de medida que permite ver qué tanto se desplazó el flotador y con base a ello pues se calcula el nivel o la medida de caudal que está pasando por ese rotámetro. Entonces el principio de funcionamiento sería el siguiente. Simplemente entra el líquido y el flotador pues se desplaza según la velocidad que lleve el fluido, se va a desplazar más rápida o más lentamente. Igual si disminuye el caudal, entonces el flotador pues va a empezar a descender. Así funciona un rotámetro. Bueno, otro tipo son los medidores de flujo magnético. Entonces, ¿cómo funcionan? Digamos acá está la tubería por la que está pasando el fluido y se van a colocar dos placas que por propiedades magnéticas, es decir, por sus polos, recuerden la teoría de magnetismo, se va a generar un campo magnético entre las dos placas, es decir, según la interacción que tengan, por ejemplo, el positivo con el negativo o negativo con negativo. Entonces hay un campo magnético que de alguna manera tiene interacción con el fluido. Al momento de pasar el fluido por ese campo magnético, pues se van a generar unos cambios en ese campo magnético. Y según la capacidad de medida que tenga ese transmisor, pues van a hacer los cálculos para poder sacar el caudal que está pasando en ese momento por ese tubo. Otro tipo de medidor de caudal son los de tipo Vortex. Entonces estos tienen también una especie de flotador en el intermedio, es decir que si este es nuestro dispositivo, esto es muy utilizado en la industria petrolera, acá habría una especie de flotador interno. Entonces, ¿qué pasa? Llega el líquido con su fuerza y va a chocar con el flotador. Entonces entra el líquido, You are currently the only person in this conference. chocaría con el flotador y ese choque va a generar una serie de oscilaciones o de ondas. Entonces, bajo esos choques que se presenten ahí, se va a obtener una señal. Entonces, esas señales son parecidas a las que se obtienen con el tema de los sismos de la Tierra. Entonces, es una señal de este estilo. Y en base a la configuración que tenga el transmisor internamente, se puede hacer el cálculo del fluido que está pasando por el dispositivo.
Otro tipo muy común son los de turbina. Entonces, internamente van a llevar una turbina que al momento de pasar el fluido, pues hace que esa turbina empiece a girar y pues con base a la velocidad que gire esa turbina, ahí pues va a salir una señal también, y esa señal nos permite calcular el caudal que está circulando, y según la velocidad a la que se mueva la turbina, pues va a ser posible hacer la medición de la variable de caudal. Bueno, hay otro tipo parecidos a los que mencionamos cuando hablamos de nivel, que son los de tipo ultrasónico. Entonces, si acá a estar pasando mi fluido, estos que son en pares, entonces uno genera la onda ultrasónica. Al momento de la onda tener contacto con el fluido, esta se va a reflejar, y el reflejo pues lo va a leer o absorber el otro dispositivo, que sería pues el que les estoy señalando, y pues lo mismo, según la configuración interna que tengan, son capaces de medir el flujo que está pasando por ese tubo. Y hablemos ahora un poco sobre la medición de temperatura. Entonces, cuando hablamos de temperatura nos referimos a una manifestación de la energía cinética o de transferencia de calor que ocurre entre un cuerpo y el ambiente, por ejemplo. Comúnmente pues nosotros conocemos escalas de medición como la Fahrenheit, la Celsius o centígrados, los Kelvin y otros pues no tan comunes pero que también se utilizan para medir temperatura, que son el Rankinet y el Reaumur. Esto pues es más que todo utilizado en Francia. Bueno, según esas escalas de temperatura, pues nosotros podemos convertir de una escala a otra, es decir, podemos convertir de grados Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a viceversa, pues según una serie de ecuaciones que se utilizan para esos cálculos. Bueno, y en todas esas industrias en las cuales se necesiten mediciones de temperatura, entonces por ejemplo donde se utilicen hornos, donde se utilicen intercambiadores de calor, calderas, evaporadores, en la parte de la industria química, donde pues se trabajan a altas temperaturas, en todo ese tipo de industrias es importante la medición de la temperatura. Por lo tanto, se requiere de una serie de elementos que según el sector industrial en el que se esté trabajando se adapten a esas características y se obtenga una medición fiable de la temperatura de lo que se quiere trabajar. Comúnmente tenemos los siguientes dispositivos para medición de temperatura. Los más típicos pues son los termómetros, como los conocemos nosotros, los clásicos. Vamos a tener unas variaciones de resistencia en base a la temperatura, y estos son los dispositivos que conocemos como los RTDs. Otros que según la variación de la resistencia son los conocidos como los termistores. También van a estar los termopares o termocuplas, los pirómetros, que pues se miden en base a la radiación, como esas pistolas que son capaces de medir el calor en un dispositivo o en un elemento. Entonces vamos a hablar de los principales que se utilizan a nivel industrial. Comúnmente pues están los termómetros de vidrio, los cuales basan su principio de funcionamiento en un bulbo, que es el que está en contacto con el proceso. Internamente tienen un líquido, por lo general mercurio o algún tipo de alcohol. Entonces al momento en el cual el bulbo tiene contacto con una temperatura específica, hace que el líquido que se encuentra internamente empiece a subir por ese conducto
que tienen los termómetros y según la escala que alcancen, pues nos permite hacer la medición. Entonces, pues el principio básico de funcionamiento de un termómetro, como nosotros los conocemos típicamente. Aunque se cree que su uso es doméstico, también a nivel industrial son muy utilizados. Los termómetros bimetálicos basan su principio de funcionamiento en la unión de dos metales. Entonces, ¿qué ocurre? Que al entrar en contacto esos dos metales con una temperatura determinada tienen propiedades de dilatación o de comprensión, es decir, que pueden dilatarse, es decir, como si aumentaran un poco de tamaño, y en base a ese aumento de tamaño se puede establecer la medición de la temperatura. Otros también conocidos son los termómetros de bulbo y capilar. Entonces, igual, este bulbo internamente tiene un tipo de líquido que al momento de entrar en contacto con alguna temperatura hace que se dilate el capilar, es decir, especie como de cable que tenemos acá. Y pues en base a ese cambio o a esa dilatación que tiene, pues es posible hacer la medición de la temperatura. Los termopares o termocuplas pues son muy comunes, ya que digamos que es de fácil manipulación. Entonces, ¿cómo funcionan estos termopares? Vamos a tener pues una parte en la que se van a unir dos metales diferentes, parecidos a los que hablamos anteriormente, a los bimetálicos. Pero simplemente se van a unir en la punta, no se van a unir en todo el conjunto del cuerpo. ¿Qué pasa? Que esa punta, al tener contacto con una temperatura determinada, hace que se genere una especie de corriente, y según esa corriente pues se puede determinar el cambio de temperatura, la medición de la temperatura. Entonces esto por lo general se conecta a un multímetro o un espacio de medición, y en este espacio tendríamos el que entra en contacto con la temperatura que nosotros queremos medir. En base a esa generación de ese voltaje o esa corriente, entonces acá pues habría un voltaje, se hace la medición o la conversión a la temperatura. A nivel industrial pues se utilizan ese bulbo grande que ven ahí, se conoce como termopozo, y es lo que se introduce, digámoslo así, en un tubo o en un tanque para poder llevar el control de la temperatura, y estas otras puntas son las que se conectan al dispositivo que calcula la temperatura. Entonces, esto es lo que les comentaba. Los termopozos pues se introducen, por ejemplo, en la industria que utilicen tubos para llevar fluidos de un lugar a otro. Se introduce el termopozo para poder hacer la medición de la temperatura. Entonces ahí pues tenemos varios ejemplos. Bueno, estos también son muy comunes, son los detectores de temperatura conocidos como RTDs, que cambian la resistencia del material. Entonces internamente hay un material que según el contacto con la temperatura que tengan van a cambiar la resistencia, y es posible establecer la medición de la temperatura en base a ese cambio de resistencia. Ocurre lo mismo con los que nosotros conocemos como termistores, que son los que están en pantalla. Entonces a nivel electrónico pues los encontramos de esta forma como están acá, y a nivel industrial como estos que están acá. Y bueno, eso era un poco lo que les quería comentar de los distintos transmisores que se encuentran a nivel industrial. Pues no quería dejar pasar el módulo sin que analizáramos un poco esa parte. Ya para finalizar, por ahí algunos estudiosos me estuvieron comentando que querían que profundizara un poco en el tema de la actividad 3, en el cual nos indicaban calcular una válvula electroneumática para un proceso determinado.
Entonces vamos a mencionar un poquito las características que tienen las válvulas. Hay que considerar inicialmente el tema de los tipos de cilindros que se mueven neumáticamente. Entonces vamos a encontrar los que son de simple efecto y los que son de doble efecto. Los que son de efecto simple o de simple efecto, digámoslo así, solamente van a tener una vía de acceso de aire, mientras que los que son de doble efecto van a tener dos vías de acceso de aire, como el que tenemos en pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la representación de la válvula. Una configuración va a permitir, como en este diagrama que tenemos acá, que entre el aire para que el cilindro pueda salir a cumplir pues su tarea determinada. Y la otra configuración, que es la que tenemos acá en este lado, lo que permiten es que el aire que está acá pues salga por este lado y entre por este lado para que el cilindro vuelva a su posición inicial. Entonces las válvulas electromagnéticas, según la posición en la que estén trabajando, van a poder permitir ese cambio de flujo de presiones de aire. Entonces, pues como ustedes habrán buscado por ahí, las válvulas se caracterizan por tener varias posiciones. Entonces, en una de esas posiciones, que es como la que tenemos ahí, el aire va a entrar por esta vía y va a salir por esta, lo que permite que el cilindro se contraiga. Existe un mecanismo eléctrico que lo que hace es cambiar la posición, es decir que ya va a cambiar de esta posición que está acá a la posición que está en el segundo cuadro, y es lo que ocurre en este espacio. Entonces, según eso van a cambiar las vías. Ya el aire pues no va a entrar como estaba antes, que entraba por este lado, sino que va a entrar por otra vía y va a salir por otra vía. Es decir que al cambiar la posición de la válvula, la acción que se hace dentro del cilindro va a cambiar. En una puede ser para que salga el cilindro y en otra para que entre el cilindro. Depende de las posiciones que tenga una válvula y del número de vías que tenga, se van a configurar el nombre de la válvula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la que tenemos acá, vamos a tener cada uno de los cuadritos indica una posición. En este caso, pues van a ser dos posiciones. Y cada uno de los números pequeñitos que aparecen ahí indica cada una de las vías que tenga esa válvula. Entonces en este caso es una válvula que tiene dos posiciones y dos vías, por lo tanto es una válvula de tipo 2-2. Miremos ahora esta que está acá. Tiene dos cuadros, es decir que va a tener dos posiciones y tiene tres vías, por lo tanto va a ser una válvula. Bueno, primero se nombran las vías, va a ser una válvula de tipo 3 vías, dos posiciones. Miremos esta que está acá. Igual tiene los números pequeños, indican la cantidad de vías que tiene. En este caso tiene 4 vías y 2 posiciones. Y así caracterizamos cada una de las válvulas. La actividad consistía en calcular una válvula. Entonces, pues la idea era que buscaran las ecuaciones que permiten hacer el cálculo, más que todo de la fuerza de desplazamiento del cilindro. Entonces pues por acá encontré un resumen de esas fórmulas para un cilindro de doble efecto. Entonces ustedes hacían los cálculos según los parámetros que establecía ahí la actividad y luego
en base a esos cálculos que ustedes hicieron, sobre todo pues para la parte de las fuerzas, se iban a un catálogo de algún fabricante y seleccionaban una válvula que cumpliera con los requerimientos que establecía esa actividad. Entonces, bueno, acá está el resumen de todas las fórmulas, principalmente la que quería que miraran pues es la de avance y la de retroceso para poder calcular la fuerza de avance y fuerza de retroceso y pues poder determinar de una manera teórica, ir a buscarlo en un catálogo de algún fabricante. Entonces chicos, eso era lo que les quería comentar. Yo sé que es una información que para una sesión es un poco pesada, pero sí quería que quedara pues un poco visto el tema de cómo funcionan distintos elementos de medición a nivel industrial. Entonces, pues si hay alguna pregunta la podemos mirar en este momento o me la pueden escribir ahí por el espacio de mensajería. Pues me reportaron algunos compañeros que tuvieron problemas de conexión, entonces queda la grabación de la sesión que hicimos hoy para que la puedan revisar con más calma. Y como recomendación, un libro para que se guíen en toda la parte de instrumentación es este que está acá. Es el libro de Creus que se llama Instrumentación Industrial. Si pueden, pues échenle una revisada, que es un libro que aporta mucho para cada una de las variables que se van a medir y entra también a detallar mucho el tema de los elementos finales y la parte de los controladores. Entonces, pues por mi parte, eso sería todo por ahora. Les agradezco pues a las personas que se conectaron y cualquier cosa me están escribiendo. Si hay alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Si no, estoy presto pues a resolver inconvenientes por el espacio del correo electrónico.